Bueno, las 9:09 de este lunes 22 de mayo. Vamos en este inicio de la jornada laboral de los dominicanos. Después de nuestra ronda de comentarios en cabina, a pasar con la participación del doctor Jaime Aristi Escudera. Adelante y buenos días. Muy buenos días a todo el equipo del Gobierno de la Mañana. Muy buenos días a don Álvaro, un fuerte abrazo. Muy buenos días a toda la República Dominicana. Hoy quiero referirme a un tema muy importante que tiene que ver con el sistema de pensiones. Hay que recordar que mediante la ley 8701 se creó el sistema de pensiones en el país, basado fundamentalmente en la racionalidad mediante la cual se sustentó la creación del sistema de capitalización individual. Ese sistema de capitalización individual tiene como fundamento en el cual usted va a ahorrar para recibir una pensión en el futuro. A diferencia de otros sistemas que se ha demostrado que son inviables financieramente, como es el caso del sistema de reparto, en el cual una persona joven hoy aporta a una caja común y ese aporte le permite pagar una pensión a un anciano en el presente. Y usted hace esos aportes siendo joven hoy con la esperanza de que en el futuro usted va a recibir una pensión de algún joven que en ese momento esté trabajando. Lo que se ha visto en diversos países que tienen ese sistema de reparto es que es financieramente inviable y obliga a los gobiernos a tener que establecer una elevadísima presión tributaria de 30 a 35%, y de esa presión tributaria sacar recursos, que puede ser 15% del Producto Interno Bruto, para destinarlo a financiar ese tipo de pensiones. Ese es el caso, por ejemplo, de España y Francia, que en la actualidad está tratando de lograr una mejora de la sostenibilidad de su sistema de pensiones, y ambos países tienen que aportar más del 14% del Producto Interno Bruto para financiar el gasto de pensiones, lo cual revela que ese sistema es financieramente inviable. Para reducir el déficit previsional, por ejemplo, en Francia, se está tratando ahora mismo de aumentar de 62 a 64 años la edad de retiro, y España intenta incrementar los aportes de los jóvenes y de los empleadores, es decir, incrementar todavía más esos aportes. Pues bien, ¿qué sucede? La comisión bilateral encargada de lo que es la revisión de la ley 8701 y hacer recomendaciones de su modificación ha establecido unas propuestas que en realidad hacen financieramente inviable el sistema de pensiones de la República Dominicana. Un sistema que al día de hoy ha permitido que de cada 5 puntos de crecimiento, por ejemplo, si nosotros tenemos un crecimiento económico promedio en los últimos 20 años, que es el periodo de existencia de ese sistema de pensiones basado en capitalización individual y que ha generado un volumen de ahorro superior al 14% del Producto Interno Bruto, si uno toma el crecimiento de la economía de 5% promedio anual, se tiene que alrededor del 20% de ese crecimiento lo explica la existencia de ese ahorro previsional, la existencia de esos recursos que se utilizan para aumentar la capacidad productiva de la nación, para aumentar la inversión, para aumentar el ritmo de crecimiento de la economía. De cada 5, un punto se explica por ese ahorro previsional que se ha logrado con el sistema de capitalización individual. Pues bien, a pesar de ese tremendo aporte macroeconómico que se tiene, y a pesar de que cada uno de los trabajadores dominicanos que ha aportado en esa cuenta sabe exactamente cuánto tiene de recursos ahorrados en su cuenta de capitalización individual, a pesar de ese aporte extraordinario, pues los congresistas han propuesto lo siguiente: la creación de un sistema de pensiones público en adición al sistema de capitalización individual. En ese sistema de pensiones público, basado en la modalidad de prestaciones definida, oigan bien, eso significa reparto. Lo que está quebrado en el resto del mundo es lo que quieren crear acá. Un sistema de reparto, no nos vamos más lejos, ese era el sistema que existía en la República Dominicana y que para nadie es un secreto que a nadie le iba a dar ninguna pensión, y que por eso se estableció durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía el nuevo sistema, un sistema racional, un sistema basado en esa racionalidad que permitió la creación del sistema de capitalización individual. Pues bien, ese sistema se quiere resucitar, ese sistema de reparto se quiere resucitar mediante esta
propuesta de modificación a la ley 8701 que está realizando la comisión bicameral conformada por diputados y senadores en el Congreso Dominicano. ¿En qué consiste este sistema de pensiones? Dice lo siguiente, y específicamente es el artículo 35 literal A. Dice, un sistema de pensiones público basado en la modalidad de prestaciones definidas, eso es sistema de reparto, que será administrado por el Ministerio de Hacienda. Oigan bien esto. Dicho sistema afiliará de forma obligatoria a los trabajadores con bajos ingresos económicos. ¿Y cuáles son esos trabajadores con bajos ingresos económicos? Dice que son las personas que tienen un nivel de ingreso menor o igual a 4 salarios mínimos mensuales. 4 salarios mínimos mensuales del sector público. Asuma que el sector público tenga 10,000 pesos de salario mínimo. Eso significa todo aquellos que tengan un nivel por debajo de 40,000 van a entrar en ese sistema de reparto. En ese sistema usted entra ahora al mercado laboral y tiene un nivel de ingreso por debajo de esos 4 salarios mínimos del sector público, usted entraría inmediatamente a formar parte del sistema de pensiones de reparto que se estaría creando con la ley. Ahora bien, vamos a ver qué promete ese sistema de prestaciones definidas, qué estaría proponiendo, qué estaría ofreciéndole, porque ese es el punto más importante. Le dicen, bueno, vamos a colocar a todos los trabajadores con 4 salarios mínimos del sector público. Todos los que estén por debajo de eso van a participar ahora de este sistema de reparto. Y no solamente esto, a ese sistema de reparto le vamos a beneficiar con lo siguiente, y vamos a irnos al artículo 45 de pensiones por vejez. Dice, en el sistema de pensiones con carácter público de prestaciones definidas, la pensión por vejez comprende la protección del pensionado y de sus sobrevivientes. Y entonces, oigan bien lo que es la escala que ellos proponen. Haber cotizado 20 años y cumplido 55 años de edad, le va a corresponder una tasa de reemplazo del 70% del promedio de los últimos 12 salarios. Oigan bien, con 20 años de trabajo y 55 años, le van a dar una tasa de reemplazo del 70%. Si usted ha cotizado 20 años y cumplido 60 años de edad, le van a dar 75% de promedio de los últimos 12 salarios. Y le dicen, haber cotizado durante 25 años y cumplido 60 de edad, le van a dar una tasa de reemplazo de 80%. Oigan bien, haber cotizado durante 30 años y 60 años de edad, 90% de los últimos 12 salarios. Pero no se para ahí la cosa. Haber cotizado el sistema durante 35 años sin importar la edad, en cuyo caso la tasa de reemplazo será de un 100%. Oigan bien, y dice, en ningún caso la tasa de retorno, que debe ser la tasa de reemplazo de la pensión por vejez, será menor del 60% del salario promedio de los últimos 12 años. Dice ese artículo, el artículo 45 de la propuesta de modificación de la ley 8701. Oigan bien todo lo que está prometiendo. Y yo me pregunto, ¿pero es eso viable? ¿Es eso viable? Miren, yo estoy viendo lo que está sucediendo en Francia, lo que está sucediendo en España, en términos de el sistema de reparto que ellos tienen, donde está totalmente quebrado y ha obligado tanto a Macron como al gobierno español, a Pedro Sánchez, a tratar de modificarlo, y eso le ha generado muchísimos problemas, principalmente a Macron, que se le ha tirado la gente a las calles porque está tratando de aumentar en un par de años la edad de retiro y la gente se le ha tirado a la calle. Imagínense ustedes aquí con este sistema, que vamos a ver si es viable o no. Todo esto que están prometiendo, ¿cuánto sería la cotización? ¿Cuánto sería el aporte para usted hacer viable esto? Pues 10%. Oigan bien lo que está proponiendo. O sea, se está proponiendo que la tasa de cotización para usted está recibiendo todo esto que le dije, 70%, 75% y así sucesivamente, hasta 100%. Oigan bien, el aporte no es más de 10%. La pregunta es viable un sistema de reparto con una tasa de contribución del trabajador de 10%, recibir ese trabajador una tasa de reemplazo con 20 años de aporte, recibir una tasa de reemplazo de 70%?
o de 25 años recibir una tasa de reemplazo de 80%, o si tiene 35 años, sin importar la edad, 35 años de aporte, usted recibe una tasa de reemplazo de un 100%. ¿Es eso viable? Con una cotización de un 10%, ¿es viable esto? Claro que no, pero vamos a ver algunos casos. Miren, y aquí me voy a auxiliar de un artículo muy interesante que publicó hoy el doctor Andrés Daguarre-Hijo en el periódico El Caribe. Y oigan bien lo que dice. Oigan bien, vamos a tomar algunos casos. Por ejemplo, en Italia, la tasa de reemplazo fue 77% en el año 2021, 77%, pero con una tasa de cotización de 33%. 3 veces el 10% que se está proponiendo en el país. Oigan bien, en Italia, 77% de reemplazo, pero es 3 veces la tasa de cotización que se está proponiendo en el país. Bélgica, tasa de reemplazo 60%. Pero la tasa de cotización es 16% más aportes adicionales que tienen que realizar el gobierno. Francia, la tasa de reemplazo 59%, pero con una tasa de cotización de 27.5%. Austria, la tasa de reemplazo 59%, pero con una tasa de cotización de casi 23%. Suecia y Noruega, tasa de reemplazo 56%, pero con tasa de cotización de 21.7% y 20%, respectivamente. Holanda, tasa de reemplazo 52%. Fíjense que son tasas de reemplazo por debajo de lo que mínimo está ofreciendo esta propuesta de modificación de la ley 8701 realizada por esa comisión bicameral en la República Dominicana, que es 60 como mínimo y arranca en 70 si usted tiene 20 años cotizando. Holanda, la tasa de reemplazo 52% con una tasa de cotización 25.6%. Finlandia, pensiones, tiene a sus pensionados una tasa de reemplazo de 50%, pero una tasa de cotización de 24.4%. Ahora, Finlandia, oigan bien, finalmente Dinamarca, vámonos a brincar. Finalmente Dinamarca generó una tasa de reemplazo de 43%, oigan bien, con 12.8%, pero tuvo que aplicar una presión tributaria de casi 49%, oigan bien, 49%, y de ahí sacar recursos para poder compensar y hacer viable el sistema de reparto. ¿Qué significa eso? La gran pregunta es, República Dominicana, con 10% de aporte, de cotización, ¿será capaz de ofrecer en ese fondo de reparto, en ese fondo de pensión basado en reparto, un pago de 70% de los últimos 12 salarios? Totalmente falso. Oigan bien, eso es totalmente falso. Eso no es algo viable financieramente. Y menos con una presión tributaria de 14% del Producto Interno Bruto. En España y Francia, vuelvo y tomo esos casos porque se están discutiendo ahora mismo, que tienen una presión tributaria muchísimo mayor que la República Dominicana, utilizan para hacer aportes a su sistema de pensiones de reparto un 14% del Producto Interno Bruto. Es decir, aportan el equivalente en términos relativos a todo el monto de recursos que recibe el gobierno dominicano en forma de ingresos tributarios. Es decir, la presión tributaria completa de República Dominicana, que es 14%, se debería utilizar para financiar ese sistema de reparto. Y la pregunta ¿es viable tener un sistema de reparto en la República Dominicana que implique esa cantidad enorme de recursos? Usted me dirá, bueno, Jaime, pero mire, solamente para aquellos que van a tener un ingreso de 4 salarios mínimos del sector público. Es decir, que va a ser poca la población. Bueno, vámonos a lo que dice, por ejemplo, la encuesta de ingresos y gastos o la, digamos, Dirección General de Impuestos Internos con relación a la distribución. Y yo le aseguro a usted que la mayor parte de la población gana menos de 40, 50 mil pesos al mes. La mayor parte de la población, oigan bien, la mayor parte de la población gana menos de 50 mil pesos al mes. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte se va a ir al sistema de pensiones de reparto.
manejado por el sector público, manejado por el Ministerio de Hacienda. Y al moverse esas personas que van a ir entrando en el mercado laboral y van a ir entrando en el sistema de pensiones y van a ir entrando porque tienen un menor nivel de ingreso un nivel de ingreso por debajo de ese 50,000 pesos, digamos, esas personas, al entrar al sistema de pensiones, cada vez lo va a hacer, sistema de pensiones de reparto, cada vez lo va a hacer más inviable en términos financieros y va a hacer que el gobierno tenga, uno, que o estar continuamente aumentando la presión tributaria para financiar el sistema de reparto que estaría creándose, o dos, estaría endeudándose continuamente. ¿Pero qué significa esto de endeudarse continuamente? Eso significa que los tenedores de bonos van a decir, bueno, pero ¿qué es lo que tú me estás montando? ¿Tú me estás montando un esquema Ponzi de tu deuda pública? ¿Tú me estás montando un esquema que obliga continuamente a estar colocando deuda y me obliga a estar comprando esa deuda? No, pues yo lo que voy a hacer, debido a que el valor de tu deuda se va a deteriorar en algún momento, al hacerse insostenible financieramente, yo la voy a dropear hoy. ¿Qué significa eso? Significa venderla hoy. Vender la deuda que tienen los tenedores de bonos en los mercados internacionales implicaría un aumento de la tasa de interés. Y ese aumento de la tasa de interés sería catastrófico para la economía dominicana. Ese aumento de la tasa de interés implicaría inmediatamente una caída del valor de todos los activos financieros en la República Dominicana. Y eso sería verdaderamente terrible. Entonces, los congresistas deben de hacer un análisis más profundo. Yo les recomiendo lo mismo que le recomendó el Tribunal Constitucional al Tribunal Superior Administrativo cuando le evaluó lo que fue la sentencia, una sentencia del año pasado, en la cual le decía a las AFP que tenían que resarcir a un grupo de afiliados que habían señalado que le había reducido el valor de su cuenta de capitalización individual y que por lo tanto había que devolverle ese monto. El Tribunal Constitucional le dijo al Tribunal Superior Administrativo, mire, en primer lugar, esa reducción fue simplemente por una apreciación cambiaria. El peso se apreció y por lo tanto bajó la parte que está invertida en dólares y que se denomina en pesos. Esto, al hacerse simplemente el ajuste en términos de lo que fue la apreciación, se ve como una reducción, pero en términos de dólares usted tiene la misma cantidad. Entonces, en primer lugar, usted se equivocó, Tribunal Superior Administrativo, usted se equivocó al dictar esa sentencia. Se la revierto. Pero segundo, y aquí es que viene mi consejo también para el Congreso, agénciese una asesoría de expertos en materia actuarial a la hora de usted hacer recomendaciones a la modificación 8701. Entonces yo le digo lo mismo, ustedes, Congreso Nacional, tienen que asesorarse de expertos. Y aquí en la República Dominicana hay muy buenos expertos en materia actuarial que le pueden hacer recomendaciones de qué hacer para mejorar la ley 8701, fortalecer el sistema de capitalización individual y hacerlo cada vez mejor para la economía dominicana y para los trabajadores dominicanos. Yo les recomendaría a los congresistas que se hagan de la opinión del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. Que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda le hagan un análisis profundo de este tipo de propuestas para que ellos vean que lo que nosotros estamos señalando aquí es totalmente correcto. Sería muy perjudicial para la República Dominicana este sistema de pensiones basado en reparto que ellos quieren establecer. Hay otros elementos que por tiempo no voy a entrar, simplemente lo voy a mencionar, y es, por ejemplo, el artículo 35, el párrafo 3 tiene una doble indexación, es decir, dice que las pensiones serán ajustadas por el IPC. Todas las pensiones dice que deberían ser ajustadas por el IPC, pero las de capitalización individual se ajustan de forma automática porque hay un retorno nominal. Hay un retorno nominal que es el producto de usted sumar la tasa de interés real más el IPC. Si ahora usted le pone un párrafo 3 en el artículo 35, donde obliga además a hacer un ajuste por el índice de precio del consumidor, usted lo estaría haciendo entonces un doble ajuste, una doble indexación. Y eso implicaría una pérdida de lo que es la sostenibilidad del sistema de capitalización individual. Y otro punto también que hay que tomar muy en cuenta es que en realidad lo que tenemos que pensar nosotros
es tener un sistema que sea realmente viable, un sistema en el cual el trabajador sepa que va a recibir una pensión, no como lo que se está proponiendo, que es un sistema simplemente de muchas promesas, pero que al final va a ser totalmente viable. Ese sistema de reparto que se quiere establecer ahora para los trabajadores que reciban hasta 4 salarios mínimos, oigan bien, hasta 4 salarios mínimos del sector público, ese sistema de reparto que ofrece 70, 80, 90, 100% es totalmente inviable. No hay un solo país en el mundo, oigan bien, no hay un solo país en el mundo que con una tasa de contribución de un 10% esté entregando, oigan bien, 100%. Ni 90%, ni 80%, ni 70%, ni 60%. Ningún país en el mundo, oigan bien lo que le estoy diciendo, ni 40%. Ningún país en el mundo con una contribución de 10% en un sistema de reparto le está entregando esos porcentajes. Entonces, si es así, a los congresistas que no establezcan, esta es mi recomendación, a los congresistas que no establezcan un sistema que de entrada estará quebrado y que va a hacer que todos aquellos trabajadores que estén aportando a esa caja común, no a una cuenta de capitalización individual, sino a una caja común, a esos trabajadores no lo estén expropiando de sus recursos, no lo estén expropiando de sus ahorros, no le quiten su potencialidad de en el futuro tener una pensión, no lo penalicen. Ustedes, con esa propuesta, los congresistas que están apoyando esto, que es ese sistema de capitalización fuera de la capitalización individual, un sistema de reparto, lo que quieren hacer, esos congresistas que quieren ese sistema de reparto, eso no es más que una expropiación a los ahorros que tendrían los trabajadores durante 20 años, 30 años, que al final, cuando se vea que no es viable, simplemente le van a decir, ¿ustedes saben qué? No podemos nosotros pagarle esa pensión. Nos equivocamos. El problema es que en ese momento ninguno de esos congresistas va a ser ni congresista y probablemente ni siquiera en el mundo esté. Probablemente ni siquiera en el mundo esté, quizá lo más jovencito. Pero dentro de 30 años, muchos estaremos muertos, pero el daño estará ahí. El daño estará ahí principalmente para jóvenes hoy que están entrando al sistema de pensiones, con ingresos hasta con 4 salarios mínimos. Oigan bien, eso sería verdaderamente terrible. Mi consejo es que realmente se hagan de la opinión del Ministerio de Hacienda, le pregunten al Ministerio de Hacienda el impacto que esto tendría en términos macroeconómicos y en términos individuales, y le pregunten también al Banco Central de la República Dominicana el impacto que esto tendría desde el punto de vista macroeconómico. No contar con ese ahorro que se tiene hoy día, no contar con esos recursos que se tienen, que son de los trabajadores, que están en cuentas individuales, que nadie lo puede tocar, ni siquiera los trabajadores mientras son jóvenes. Solamente lo pueden tocar los trabajadores cuando se retiren. Y por eso el sistema de capitalización individual sigue siendo el mejor sistema de pensiones del mundo entero. ¡Llévatelo, Cundo!